de traducción al francés tenemos a nuestra querida Andrea, miembro del equipo de seguimiento y coordinación para la Europa Marista. Gracias, Macarena, gracias, Andrea, gracias, Isaac. Estamos contentísimos de compartir este espacio que, como dice la presentación, tipo sobre la que construíamos esta plantilla, decía una presentación genial. No sabemos si será genial. Lo que sí sabemos es que seguro que será marista. Gracias a las 1.797 inscripciones que hemos recibido en estos días. Disculpad alguna dificultad que habrá tenido alguna de las personas que se han inscrito a lo mejor con el correo, pero ojalá que se hayan ido pudiendo subsanar poco a poco en el día de ayer y hoy. Os damos la bienvenida de manera muy especial, empezando este momentito con esta breve oración en el que el mensaje es muy claro. Empezamos este momentito, que será muy breve, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el Evangelio de Mateo nos dice hoy algo tan interesante como lo siguiente. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, hacéis y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, ay, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orias del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos y hermanas. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que este momentito que vamos a compartir en este webinar sea como este servicio que queremos prestar desde la institución marista, concretamente en Europa, para que nuestros chicos y nuestras chicas sean atendidas desde las necesidades que tienen en cada momento, ahora infantil y primaria, sabiendo que es una inquietud que compartimos con todos ustedes en esa atención integral de nuestros chicos y nuestras chicas. Nos acompaña Elena Alonso Galindo, psicóloga, sexóloga, orientadora educativa y terapeuta. Actualmente también trabaja en un colegio como profe y orientadora y lo compagina con su labor como formadora y psicóloga. Más de 10 años impartiendo talleres de coeducación afectivo-sexual. Ha trabajado también como pastoralista en un hospital en el entorno de la salud mental y se ha formado como acompañante con RUAC. Pues con todos ustedes, recordarles que al final de la tarde tendremos un momentito para que puedan hacernos llegar alguna pregunta, algún eco con la reflexión que va a compartir Elena. Les ha hablado hasta ahora y en este momento José Antonio Rosa, secretario de Misión para la Europa Marista, a su disposición. Pues Elena, estamos contigo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, todos aquí estamos desde nuestra casa, ese lugar seguro, ¿no? Que decía el lema. Así que nada, vamos a compartir un poquito, bueno, pues un tema que, como decía antes José Antonio, nos afecta a todos, ¿no? Cómo hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas de la sexualidad. ¿Qué es eso, no? ¿Cómo despertamos, no? ¿Qué preguntas? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo no respondemos? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, si queréis, no sé si se está compartiendo ya la presentación, José Antonio. Sí, se está Ah, compartiendo. vale, que no la veo yo. Ah, vale, perfecto, perdón, cosas del directo. Pues es eso, ¿no? ¿Cómo empezar a hablar? Mirar, yo siempre comienzo con una pequeña anécdota que me pasó a mí particularmente, ¿no? Yo estudié en Salamanca y cuando volví les dije a mi familia que iba a estudiar sexología.
recuerdo que en ese momento estaban mi madre y mi padre en casa y la respuesta que tuvieron ambos fue diferente. O sea, mi padre en ese momento dijo, pero ¿qué está pasando? Pero no dijo ni mu, se quedó mudo, blanco. Yo creo que no se metió debajo del sofá porque no pudo. Y mi madre, sin embargo, se quedó así mirando, dejó todo lo que en ese momento estaba haciendo, se acercó y me dijo, pero hija mía, ¿es que esto se estudia? Y con esta primera anécdota os hago caer en la cuenta de que hablar de estos temas muchas veces nadie nos ha enseñado y tenemos que hablar desde todo lo que nos hace sentir. Es decir, hay veces que sentimos vergüenza, hay veces que sentimos pudor, hay veces que no sabemos cómo abordarlo. Bueno, pues vamos a ver qué estrategias y qué preguntas podemos hacer para también, o sea, lo primero de todo, poder afrontarlo desde ese sentimiento que nos mueve, ¿vale? Así que, bueno, pasamos diapositiva y yo siempre digo que la palabra sexo es una palabra polisémica, pero para nuestros hijos y nuestras hijas es como una palabra divertida, ¿no? Ellos como que no saben lo que dicen, pero empiezan a entender que es una palabra tabú, que es una palabra que despierta, bueno, pues ciertas creencias, ¿no? Y nosotros como familias, como decimos, ¿qué estamos hablando? ¿Pero cómo? ¿No? O sea, como que nos viene como la nube, ¿no? De los miedos, sobre todo, ¿no? De los miedos. Porque muchas veces solo relacionamos el sexo con lo que hacemos, con esas conductas eróticas. Y además muchas veces vienen de ese modelo de riesgos que se rige, ¿no? Por esa parte más genital. Y no, 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 no. O sea, este es el gran error que existe o el gran mito. O sea, tenemos que ampliar el horizonte y ver que la palabra sexualidad, el sexo, es lo que nosotros somos, no lo que tenemos o lo que hacemos, que también, pero sobre todo es lo que somos como personas, ¿vale? Entonces yo en la segunda diapositiva, en la siguiente, yo soy muy simbólica, ¿no? Entonces es como, bueno, pues vamos a desenmarañar toda esta nebulosa, ¿no? Que hay en nuestra cabeza, porque todos y todas aquí tenemos prejuicios, estereotipos, creencias limitantes, miedos que muchas veces nos invaden y nos impiden hablar con naturalidad y con espontaneidad de algo tan sagrado como es nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos, cómo sentimos. Es columna vertebral nuestra sexualidad. De hecho, venimos desnudos al mundo. Entonces, vamos a coger esta oportunidad que se nos ofrece para poder darle la vuelta y encontrar esas pautas que nos van a permitir hablar con sentido y con sentimiento de este tema tan apasionante y al mismo tiempo a veces tan farragoso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a clarificar un poquito qué engloba, ¿no? Primero engloba que hay un principio de singularidad y de autenticidad, es decir, no hay una persona igual a otra. Y esto es claro, ¿vale? Tenemos que hablar cuando hablamos de sexualidad, de las diferencias que existen entre las personas, pero no solo anatómicas, sino también esas diferencias que tenemos a la hora de relacionarnos, culturales, contextuales, ¿de acuerdo? Que están, bueno, en nuestros hijos y nuestras hijas. Bueno, ya sabéis, además ahora, que, bueno, uno de los grandes mitos que está, ¿no? Con nuestros hijos y con nuestras hijas es con el tema de las pantallas, ¿no? Pero bueno, en esta edad que son de infantil y de primaria, todavía ahí no están, ¿no? Pero imaginaros, voy a nombrar un ejemplo muy claro, ¿no? Estamos en las aulas de infantil y claro, normalmente o en la mayoría de los colegios, las aulas de infantil, muchas de ellas tienen el baño en la propia clase. Y van todos juntos al baño porque claro, aquí no puedes dejar a ninguno, por así decirlo, sin perder el ojo, porque te la puede liar. Entonces van todos juntos al baño y muchas veces ellos y ellas tienen diálogos súper interesantes, porque es, ¿y tú por qué tienes pene? ¿Y tú por qué tienes vulva? ¿Y por qué tú haces pipí de pie? ¿Y por qué tú haces pipí sentado? ¿No? Entonces a lo mejor puede llegar un momento que vayan a casa y digan, no, es que yo quiero ser chico, por ejemplo, ¿no? Y dices, pero ¿y ahora esto a qué viene? ¿No? Bueno, pues siempre vamos a preguntar, ¿qué es lo que me quieres decir?
¿qué significa eso que me dices? ¿Vale? Y posiblemente te dirá, jo, es que mi amigo fulanito o mi amiga fulanita le pasa esto y entonces yo quiero ser como él o ella. Y eso no significa que de repente no estén en coherencia con su identidad, sino significa que están aprendiendo, ¿vale? Recuerdo también otra anécdota que, bueno, dando los talleres de infantil, en una de las aulas de mi cole, ¿no? Pues, bueno, pues de una manera muy gráfica hacíamos una silueta, veíamos las diferencias que existían entre los cuerpos que son más adultos y entre los cuerpos que son infantiles e identificábamos qué partes del cuerpo se podían tocar y qué partes no se podían tocar, porque esto es, bueno, uno de los aprendizajes que hay que incidir ya desde que son pequeñitos y pequeñitas, ¿no? Y entonces, bueno, yo recuerdo, pues, primero que aprendíamos a nombrar las partes por el nombre que tiene que ser, ¿no? No por esos eufemismos o por esos motes que a veces utilizamos. Y entonces yo dije que nadie podía dar determinadas caricias o determinados besos o, bueno, en determinadas partes del cuerpo, ¿no? Entonces uno de los niños llegó a su casa y le dijo a su madre que ya no le podía hacer pedorretas en el culo porque eso no sé, era una parte que era sagrada, ¿no? O sea, para que veáis un poquito el cómo ellos entienden. Qué importante es poder dialogar con ellos y con ellas desde esa naturalidad, a través del juego simbólico, a través de puzzles, a través de cuentos, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de esas diferencias, como decía, como valor. Hay que hablar también de esos buenos tratos y de, y de esas convivencias o de esas carantoñas o de esos gestos que a veces no son tan buenos tratos, ¿no? También hay que indicar, ¿no? Y aquí a lo mejor muchas veces somos como muy pesados y muy pesadas, ¿no? Como cuando les decimos, no es que le tienes que dar un beso a y a lo mejor a ese niño o a esa niña no le apetece dar un beso porque él no entiende que eso es un saludo cuando es pequeño y pequeña. No sé si me explico, ¿vale? Y eso es también hablar de una sexualidad con sentido, con sentimiento, con fundamento, respetando los ritmos y los tiempos que en ese momento cada niño y cada niña nos va marcando, ¿vale? Hay que hablar de todas esas relaciones saludables, de todos los roles de género, ¿no? Que todavía, desgraciadamente, existen y que tiñen a veces, ¿no? Pues en nuestro día a día. Hay que incidir muchísimo, muchísimo en este lenguaje sexual que a veces, uf, nos supone todavía como, bueno, ciertos quebraderos de cabeza, ¿no? Yo, bueno, a mí me vienen como un montón de situaciones en el cole que se deben a que no se nombran bien. Se tratan de una manera como muy agresiva, muy violenta, ¿no? O a lo mejor utilizando ciertas palabras malsonantes que nosotros como docentes debemos de corregir, pero nosotros como familias también tenemos que corregir a veces, porque también nos enfadamos y también muchas veces está como muy integrado en nuestra jerga coloquial, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como que incidir mucho. Y también mucho con este cuerpo y sus cambios en las distintas etapas vitales. Importantísimo. Yo siempre digo e incido nuevamente, reitero, bueno, hago unos teatros en el aula con los niños y con las niñas, ¿no? Porque la sociedad nos impera y nos está castigando mucho con los cánones de belleza. ¿De acuerdo? Con que tenemos que tener determinados cuerpos para ser más o menos atractivos, para ser más o menos deseados, ¿no? Y con esto muchas veces se nos escapan muchas situaciones cotidianas que sin querer van, como por así decirlo, calando bueno, pues en estos niños y niñas que decíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros y vosotras alguna vez habéis hecho una foto de familia, habéis ido inmediatamente después a ver cómo es la foto y alguno ha dicho algún comentario inconsciente, por supuesto, del tipo, ay no, que me sale papada, ay no, que me sale barriga, ay no, que vamos a, vamos a modificar la foto, vamos a hacerla otra vez. De hecho, muchas veces son los propios niños y las propias niñas que nos dicen, es que sois unos pesados con tanta foto y no quieren posar ellos y ellas. Y sin embargo, nosotros ahí yo os invito a decir y a reflexionar, ¿qué mensajes les estamos dando con esto?
¿De acuerdo? Todos los cuerpos son bonitos y los cuerpos nunca dependen de lo que comamos o del ejercicio que hagamos. Depende sobre todo de nuestra genética y de nuestras hormonas. Evidentemente que los hábitos saludables tienen que estar y tenemos que incidir mucho porque si no nuestros niños y nuestras niñas no comerían más que gominolas, hamburguesas y todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que veáis que el sexo, ¿vale? Siguiente diapositiva, es una palabra polisémica que, como os decía, indica cómo nos expresamos en los juegos, en la ropa, en nuestra manera de ser, bueno, en nuestro día a día. Refleja también y representa todas estas conductas eróticas, ¿no? Cómo venimos al mundo. Claro, y aquí me voy a meter en un terreno un poco farragoso porque ¿a cuántos y cuántas de vosotras os han preguntado que cómo han sido creados ellos y ellas? ¿No? Porque aquí muchas veces la cigüeña no cuela, depende de qué etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar adecuar y adaptar el lenguaje, el vocabulario que ellos necesitan saber, pero sobre todo no contándoles cuentos. No sé si me explico, porque eso lo único que hace es confundirles. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de esas relaciones vinculares, pero ya no solo de pareja, sino en la familia, en la amistad, porque muchas veces entre ellos y ellas se enfadan y hay muchas relaciones que son tóxicas, por así denominarlas, entre los propios amigos, porque generan muchas dependencias, bueno, muchos chantajes, y eso también es hablar de sexualidad. Y vamos a hablar sobre todo de esa diversidad corporal, esa diversidad familiar, porque todos somos personas sexuadas y sociales que necesitamos de los hermanos y de las hermanas, ¿no? El Papa Francisco hablaba de esa cuidadanía entre todos y entre todas. Entonces, bueno, siguiente diapositiva. Estos son unos muñecos que yo utilizo mucho, pero bueno, vamos a aprender, ¿no? Desde esa etapa infantil y primaria, bueno, uno de de las invitaciones que os hago es que aprendáis a hablar por su nombre. Se llama vulva, se llama pene, todos los cuerpos son bonitos y tu cuerpo es tuyo, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender un poquito a relacionarnos desde esa espontaneidad. Bueno, ahí tenéis una dinámica que yo suelo hacer con los de quinto, con los de sexto, ¿no? Dentro del aula, en los que los obliga a hablar todavía más, de una manera más cercana entre ellos y entre ellas, de todos esos cambios puberales que ya van teniendo a partir de cuarto o quinto de primaria. ¿De acuerdo? Pasamos diapositiva. Elena, aprovechando el cambio de diapositiva y desde el sabernos en un salón de casa muy amplio, ¿no? Recuerda la traducción, entonces para que ellas puedan ir traduciendo de poco a poco, ¿de acuerdo? Vale, perdón. ¿Sí? No, habla de la pasión con la que comparte. Intentemos también ajustarlo para que ellas puedan ir poco a poco traduciéndote también. Mil gracias, ¿eh? Perfecto, mil perdones. Bueno, es que, bueno, cuando algo nos apasiona, a veces nos acelera el corazón, ¿no? Y esto es un poco a mí también lo que me suele pasar. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando entonces en todo esto? Bueno, pues sobre todo hablamos desde esa identidad personal, desde ese yo soy. Y yo soy así. Y yo no tengo que cambiar nada más que acogerme, aceptarme, abrazarme, quererme. La sexualidad siempre digo que empieza por el ABC, abrazos, besos y caricias, y siempre va desde que naces hasta que mueres. Es decir, la sexualidad no empieza con las primeras conductas, porque yo muchas veces cuando hago esta pregunta al claustro, a las familias, al alumnado, parece que siempre empieza, ¿no? En la adolescencia. Y no, no nos olvidamos que ya desde que estamos en la tripa, ¿no? Ya estamos diciendo, hey, con esas patadas, hazme casito que estoy aquí. Y con una caricia ya sabemos que la otra persona nos está diciendo, estoy contigo, yo te cuido, yo te quiero, yo te acojo, ¿vale? ¿Desde qué hablamos? Bueno, pues Félix López, que es un gran sexólogo, un gran catedrático de la Universidad de Salamanca, nos habla de las necesidades interpersonales, ¿vale? Y dentro de esa sexualidad nos habla pues de esa necesidad de seguridad emocional, de esa aceptación, de ese estima, de esos afectos y de esos cuidados eficaces, ¿no? Ya desde que estamos en infantil y poquito a poco, pues nuestra autoestima, que es esa validación que los otros hacen de nosotros y de nosotras, hay veces que sin querer se va mermando, ¿no? Se va infravalorando por a lo mejor ciertos comentarios o por no tener estrategias suficientes para poder reconocernos e identificar qué es aquello que los hace único, porque todos y todas tenemos cosas
que son únicas y sagradas. Luego también están esas necesidades de relaciones sociales, ¿no? Aquí me hace mucha gracia porque cuando yo estoy en los coles, bueno, yo también he sido como muy deportista y demás, y los niños y las niñas muchas veces empiezan las actividades extraescolares a partir de tercero o cuarto porque sus amigos y sus amigas hacen dicha actividad. Es decir, ya no es la propia pasión la que les mueve, sino también el sentirse socialmente aceptados, ese pertenencia a un grupo, ¿vale? Y luego, por último, están todas esas necesidades sexuales y amorosas. Y aquí no me refiero única y exclusivamente, ¿no? Cuando somos más adultos, ese deseo, esa atracción, ese enamoramiento, sino ya desde que son pequeños y pequeñas necesitan sentirse visibilizados. Una anécdota muy graciosa que pasa en infantil es que entre ellos y entre ellas se nominalizan con nombre y apellido. Y a medida que va pasando a los cursos de primaria, ya el apellido como que pierde un poquito de intensidad, ¿no? Pero necesitan sentirse por su nombre, ¿no? Yo recuerdo un niño que me decía, no, Elena, es que yo realmente me puse unas gafas para así llamar la atención del profesor que en ese momento, ¿no? O sea, necesitan sentirnos deseados, que nos miran, que nos visibilizan, ¿vale? Y necesitamos también ese aspecto de intimidad dentro de la sexualidad que desgraciadamente hoy en día se está perdiendo un poquito, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, esa identidad singular y personal está llena de emociones, ¿no? Y ya desde que somos pequeñas y pequeños podemos ir cambiando esos lenguajes a lo mejor que hemos ido adquiriendo sin querer, bueno, pues por temas del patriarcado, ¿no? Y demás. Y aquí tenemos dos superhéroes, ¿no? Que se están diciendo un mensaje, pero va como un poco en contraposición de lo que se le suele escuchar, ¿no? O sea, no son dos superhéroes que luchan, sino son dos superhéroes que en ese momento necesitan que la otra persona le dé un abrazo. Hay que romper todavía muchísimo, muchísimo esos moldes. Sigamos deconstruyendo todas esas situaciones. Tu cuerpo es único. Y esto, a día de hoy, tenemos que seguir un poco evangelizando y profetizando acerca de esto. Nuestro cuerpo es sagrado. El consentimiento también, el delimitar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y eso nuestros niños y nuestras niñas tienen que ir adquiriendo estrategias desde que ya son pequeñitos y pequeñitas. ¿De acuerdo? Esa diversidad familiar, ¿no? Y esas relaciones saludables. Bueno, yo esto lo he ilustrado, bueno, también por daros también pistas pues, de cuentos o de bibliografías que podéis tener en cuenta a la hora de, pues, de coger con las manos este tema tan apasionante y ponerlo en diálogo con vuestros hijos y vuestras hijas, porque ellos y ellas están deseando que les contéis. Y que les contéis también anécdotas desde vuestro sentir, desde lo que vosotros habéis podido ir experimentando. Es muy importante. Lo más importante es que vean que este tema se puede hablar en casa y que no es tabú. Porque si ellos identifican que este tema no se puede hablar, lo van a buscar fuera. Y si dejamos en manos de un tema tan sagrado, un tema en San Google, por así decirlo, ¿qué es lo que va a pasar? Que damos pie a la educación incidental y ahí hay ciertos vídeos, ciertas maneras, bueno, ya sabéis, el tema del porno que cada vez tienen acceso los menores muchísimo más, bueno, de una manera como a golpe de clic, mucho más pronto, o sea, con una mayor agilidad. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Siguiente diapositiva. Vamos a concretar un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta los 2 años los niños y las niñas exploran su propio cuerpo. Viste los muñecos, ¿no? Les cuentan cosas, juegan y ahí no tienen, o sea, tienen tal inocencia que no tienen una distorsión sesgada o contaminada por esos mitos, esos prejuicios, esos estereotipos que yo hablaba. Ya desde que son pequeñitos y pequeñitas tienen erecciones y sienten que su cuerpo hay ciertas partes que les dan determinado gustirrinín. Yo les llamo el festival del escocín y del gustirrinín, ¿vale? Porque son partes muy sensibles. Ojo, yo acabo de ser ahora mamá y cuando a mi hija le quitas el pañal, madre mía, o sea, no hay día que no se haga pis o caca, porque dice, ¡qué liberación, por Dios!
Y hay que verlo desde ahí. Yo ya a mi hija ya le hablo y le digo, no, pues te voy a limpiar la vulva, pues fíjate, madre mía, ¿no? Y ya le cuentas ellos en la manera en que tú vas teniendo ese diálogo cercano, espontáneo, nombrando, ellos van adquiriendo que esto se pueda hablar en casa. ¿De acuerdo? Y van desarrollando también esos sentimientos sobre ser hombre y ser mujer. Estamos en el siglo XXI, pero desgraciadamente todavía me sigo encontrando en el aula ciertos clichés o ciertas, bueno, mitos, ciertos prejuicios de que no es que hay determinadas personas que no pueden llorar. ¿Cómo que no puedes llorar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Luego, más adelante, siguiente diapositiva, ¿qué nos vamos encontrando? Bueno, pues que esto todavía sigue creciendo, pero aumenta la curiosidad por el cuerpo y sus diferencias sexuales. Qué interesante. Ahí vienen las preguntas que yo les llamo de patata caliente. Si os preguntan a vosotros, contestar vosotros. No esperéis a que os preguntan una pregunta farragosa. Oye, ¿y de dónde vienen los niños? Oye, ¿y por qué? Es que yo quiero tener el pene tan grande como mi papá, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, quiero decir cosas que entre ellos y entre ellas van dialogando. Que nadie, por favor, diga, cuando venga papá, mamá, la abuelo, la abuela, la hermana, te lo va a explicar. No, te lo está preguntando a ti. Y si te lo está preguntando a ti es por algo. Si en ese momento os ha pillado un poco a contrapié, le podemos decir, ay, espera un momento, que termino lo que estoy haciendo ya ahora en la cena y les decimos un espacio de tiempo concreto para poder abordar dicha situación, ¿vale? Aumentar la estimulación genital, empieza un poquito la reafirmación de si son niños o son niñas. Les encanta jugar a ser del sexo contrario, les encanta, bueno, y a los adultos también, y si no, seguro que si ahora estuviéramos todos más reunidos y más visibles, ¿cuántos de aquí seguro que nos hemos disfrazado del sexo contrario? ¿De acuerdo? Bueno, pues es que hay que poner la diferencia como valor. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de los 5 o los 8 años también empiezan a jugar a médicos, se siguen tocando, empiezan a preguntar por dónde nacen los niños. Bueno, empiezan esas amistades como más fuertes, son amigos inseparables o amigas inseparables y ya se empieza a ver un poco el plumero, como se dice aquí en España, y empiezan a imitar estereotipos. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Tenemos que revisar también desde casa qué cosas vamos haciendo y diciendo. Están traduciendo todavía la expresión se está viendo el plumero. Es broma, es broma. Vale. Ya está, ya fue. Vale, siguiente Adelante, siguiente adelante con diapositiva. Bueno, y ya nos encontramos en los cursos superiores, un poco de primaria, ¿no? De que son de 9 a 12 años. Y ya notaréis que sí, bueno, tienen hermanos pequeños o pequeñas y antes se duchaban juntos, pues ya no se empiezan a querer duchar juntos, empiezan un poco a reivindicar ese deseo de privacidad. ¿Por qué? Porque ellos ya van sintiendo que su cuerpo va cambiando y que ya les empiezan a salir ciertas vergüencillas. Y eso es algo que es natural. ¿De acuerdo? No es algo que de repente digan, madre mía, ya empiezan. No, es que tu hijo o hija siempre te digo que con la puerta abierta, ¿no? Bueno, también tenemos que inculcar esos espacios que son íntimos y personales, ¿de acuerdo? No tengamos miedo de hablar con ellos y con ellas, porque de hecho les va a ayudar. O sea, a mí me encantan cuando me meto en las clases con quinto y sexto de primaria, porque es una edad preciosa para abordar todos estos cambios en la pubertad y para prevenir el uso de la pornografía, porque si hay una palabra que no saben y en casa no se ha un poquito eh, creado un espacio de diálogo en cuanto a este tema, no te lo van a preguntar a ti. Entonces, es preferible que, bueno, pues que aunque no sepamos contestar en ese momento, que lo hagamos y que busquemos un espacio y un tiempo determinado, ¿vale? Ahí ya vais a ver que empiezan el enamoramiento, sobre todo las chicas, empiezan un poquito antes que los chicos, por esas, bueno, pues
esas personas que admiran, ¿no? Mayores, ya pueden ser cantantes, deportistas, ¿no? Bueno, que realmente van un poco en la línea de lo que despiertan sus hobbies, sus pasiones, ¿no? Y se quieren parecer a ellos o ellas. Bueno, pues hay que respetar. Es verdad que ahora todo lo tienen más a golpe de clic porque ya tienen más vídeos. Bueno, pero es que si yo estuviera en esa época, o sea, naciera con esa pantalla debajo del brazo, por así decirlo, también hubiera recurrido a esos vídeos. Yo me tuve que conformar con los pósters y los pósters ahí estaban en mi cuarto, ¿de acuerdo? O sea, no es que ahora ellos estén tocando o viviendo una época, pues, peor. No, están viviendo un contexto el que les toca y nosotros tenemos que reaprender a acompañarles en ese contexto que están viviendo. Porque si yo a mi hijo y a mi hija le dije, jo, es que ahora os las gastáis, jo, es que ahora tenéis unas cosas, le estoy diciendo, ojo, que te estoy juzgando. ¿Vale? Aquí os podría contar mil y una anécdotas en cuanto a estos temas, pero bueno, no hay tiempo, así que bueno, voy a ir un poquito a lo concreto. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? Bueno, aquí os ponía como dos diapositivas, o sea, como dos libros que son de cabecera, ¿no? Em, y es que la sexualidad es la esencia de todo ser humano y nunca lo podemos reducir meramente a algo genitalista. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan que nosotros y nosotras les respondamos todas las preguntas porque tienen curiosidad. Entonces, uno de los grandes mitos que existen, ¿no? En infantil y en primaria, ¿no? Yo cuando doy la charla siempre hay algún padre o alguna madre o algún hermano, ¿no? Que me viene y me dice, no, no, es que yo simplemente vengo porque es que como está, son edades tan tempranas, ¿qué les vas a contar? ¿No? Como diciendo, espera, espera, que es que en infantil y en primaria no se pueden hablar de estas cosas, pero claro que se pueden hablar. El problema es que tenemos un concepto erróneo de lo que vamos a hablar y la sexualidad es todo lo que somos como personas. Y ser todo lo que somos como personas engloba hablar de todas estas cosas que os cuento. Y evidentemente también hay que hablar de la respuesta sexual. Claro que sí. Claro que sí. Muchos y muchas de nosotras muchas veces os veis en la peliaguda situación de tener que explicarles que se ha roto el amor. Y esto también es sexualidad. Y no pasa nada. ¿De acuerdo? La respuesta sexual sigue siendo algo que es innato del ser humano. Y siempre, o sea, siempre convive y habita nuestro cuerpo. Siempre. Siempre. Entonces, no es que de repente cuando llega la adolescencia empiezan las hormonas desbarajustadas, ¿no? Y empieza esa montaña rusa emocional. No, ojo, también os diré que vosotros y vosotras también estáis en esa etapa vital, que vuestras hormonas también pueden estar revolucionadas por una menopausia, por una situación, ¿no? De desajuste hormonal, por lo que sea, en chicos y en chicas. ¿De acuerdo? Aquí no es que seamos chicos o chicas y solo uno de los dos tiene que hablar de ciertos temas como la regla o el reglo. Claro, y ahora me diréis qué es el reglo. Bueno, pues esto yo se lo explico también a los alumnos, ¿no? Pues bueno, bueno, es una palabra que yo tengo para, para explicarles todo lo que tiene que ver con la aparición del semen. ¿De acuerdo? Hay que hablarlo, hay que hablarlo. O todas esas erecciones involuntarias que nuestros hijos puedan tener. ¿Qué pasa? ¿Nadie les explica eso? Como mucho hacemos la broma, ¿vale? Importantísimo, lo que no se habla se invisibiliza y se deja en manos de la educación incidental, ¿de acuerdo? Es más, puede ser que a lo mejor estéis viendo un cuento, puede ser que estéis viendo una serie y algo os chirría es que no os gusta, que no va en coherencia con vuestros valores que queréis inculcarles al niño o a la niña. Qué buena oportunidad para darle la vuelta. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué opinas? ¿De acuerdo? Hablar de esta temática con espontaneidad en nuestras casas ayuda a crear espacios de encuentro con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y eso se convierte, como decía vuestro lema, esa es vuestra casa, ese es vuestro refugio. Y no hay mejor refugio que una casa para poder hablar con sentido y consentimiento de todas estas cosas. No tengamos miedo a abordar estas temáticas, porque entre ellos y entre ellas
ya las están nombrando. Y aprender a hablar de sexualidad es una carrera de fondo, porque en el fondo el cómo nos comunicamos es a través de nuestros sentimientos, no de los conceptos en sí, sino el lío nos mete en nuestros sentimientos, el cómo nos sentimos a la hora de abordar esto, lo otro, que me da pudor, que me da vergüenza, ¿no? Recuerdo un niño súper gracioso que en cuarto de primaria estábamos hablando de cuando van a natación, pues tienen sus vergüenzas, igual que tú, igual que yo, igual que todos y todas que estamos aquí presentes, ¿no? Y me hizo un cuento de las vergüenzas de Jesús, de cuando iba al vestuario. Hay que enseñarles todas estas cosas, ¿vale? Siguiente diapositiva. Y un poquito es lo que os digo. Aquí lo más importante no es lo que dices, sino el cómo lo dices. Es decir, tus hijos y tus hijas se van a quedar con esa escena, ese escenario, ese espacio en el que tú has posibilitado para hablar de determinadas cosas. ¿Y cómo sé yo que me está entendiendo lo que yo le quiero decir? Porque te pregunta más. ¿Y cómo sé yo hasta dónde? Pues en el momento que hay algo que no le interesa, tu hijo y tu hija ya se las sabe ingeniar para hacerte ver que eso ya no les interesa. O sí que les interesa, pero están ahí como rondando, ¿no? Como quiero que me hables, pero no quiero que me hables porque me da vergüenza, porque no sé cómo empezar, ¿por qué? ¿De acuerdo? Pero es que en el fondo los adultos y los niños y las niñas en la etapa infantil y primaria somos igual. O sea, tenemos los mismos mecanismos. Entonces, vamos a hablar sin mitos y con mimitos, como dice Mami Jiménez, que es otra sexóloga, de todos estos temas. Y vamos un poco a darle la vuelta y a darle sentido y sentimiento a todos estos temas que nos pasan a todos y todas. Entonces, bueno, un poquito yo ya tenía preparado hasta aquí para dar un poco pie a las preguntas. Genial. Te puedes imaginar que si estuviéramos verdaderamente en una sala físicamente, las 345 personas, ahora estaríamos aplaudiendo y haciendo la ola. Bueno. Sería así. Bueno, pues, Elena, permíteme algunas cositas a modo de resumen y ahora le daremos paso, de acuerdo, a nuestras mamás, a nuestros papás y compañeros por si quieren hacer alguna pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira, agradecer, lógicamente, el hecho de que nos hayas recordado de que somos sexo, somos sexualidad, ¿no? Porque nos has hablado de sexo, pero nos has hablado de emociones, nos has hablado de conducta, nos has hablado de aprender a ser persona, ¿no? Por lo tanto, mil gracias, ¿no? Ese hincapié que has hecho con respecto al hecho de es importante lo que hablamos, pero más importante va a ser, de cara también a esa etapa de la adolescencia, el cómo lo hagamos, ¿no? De tal manera que nos convirtamos en un interlocutor, una interlocutora para ellos, ¿no? Para ellas en estos temas también, ¿no? Y nos decías también, no tengáis miedo, ¿no? A los papás y a las mamás les decían, no tengáis miedo, pero tú y yo sabemos que el miedo es muy libre, y lo podemos gestionar, no controlar. Y en esa gestión del miedo, pues eso, lo que queremos es transmitir que aquí estamos, desde nuestro servicio a favor de la misión marista, que es la atención, el acompañamiento de nuestros chicos y nuestras chicas. Aquí estamos, ¿no? Para juntos afrontar esas dificultades y esos miedos que a veces no elegimos y que nos sobrevienen, ¿no? Bueno, pues Elena, mil gracias. Abrimos unos minutos en nuestro chat. Nuestro querido Isaac nos va a abrir el chat para que podáis volcar alguna pregunta, algún eco, y que nosotros se lo podamos trasladar a Elena, a nuestra psicóloga especializada. Nos dice Isaac que ya está activo el chat, entonces aquello será más fácil para aquellos y aquellas que a lo mejor estéis en ordenador, pero no significa que a lo mejor con el móvil no seáis capaces a lo mejor de poder llegar a plantear vuestra pregunta, ¿no? Bueno, pues eso, podemos lanzar
esa pregunta, ese eco a Elena Alonso, especializada además en todos estos temas, en el proyecto Feliz, que es como se llama, ¿no? Feliz, de nuestra querida Fundación Edelvive, obra marista también. Bueno, pues nos dicen desde el Colegio de Maristas Badajoz, nos habla Cristina Arias y te da las gracias por lo que has compartido, porque el ciclo al completo ha estado escuchando, así que te dan las gracias, ¿no? Nos habla Javier y nos pregunta, ¿no? ¿Por qué usar todos y todas, ¿no? Aquellos y aquellas, el plural, este proyecto dice que sí es feminista. Yo creo que podemos plantearnos también un poquito esto, ¿no? Si te parece, ¿no? Y hablamos con Javier con respecto a este tema, ¿no? ¿Qué beneficios podemos encontrar en la etapa en la que están formándose nuestros chicos y nuestras chicas? ¿Qué beneficios encontramos al utilizar también un poquito el lenguaje? Bueno, yo creo que un poco, o sea, o desde mi perspectiva, ¿no? Es utilizar un lenguaje inclusivo, ¿no? En el que, bueno, a mí me gusta llamar a las personas por su nombre. Y es lo más importante. Entonces, como no puedo llamar a todos y todas por su nombre, pues me parece como una manera de poder incluir a todo el mundo. Normalmente suelo utilizar, no el masculino o el femenino, sino también palabras como alumnado, profesorado, docente, que también puedan incluir. Pero no es un proyecto para nada única y exclusivamente feminista, es un proyecto plural, cuidadano. O sea, no tiene un toque en ese sentido. Genial. Nos dicen también por aquí si nos podrías poner un ejemplo de cómo plantearle a un chico por primera vez, ¿no? A su hijo o a su hija, y por primera vez cómo vienen al mundo, ¿no? Pensando en que le estoy hablando a un niño de 5 años y a uno de 8 años, ¿no? Nos ponen concretamente esta preguntilla. Bueno, pues yo siempre digo que parte, ¿no? de ese proyecto de amor, ¿no? Y yo creo que es importante, claro, aquí tendríamos un poquito que concretar. Si es una pregunta que es familiar de 5 y 8 años y en ese contexto, ¿no? Pues están esos dos niños, pues sí que les puedes explicar el cómo ha sido ese proceso de creación, ¿no? Pues que esa familia pues quería tener un bebé, ¿no? Un poquito desde ahí, ¿no? Y que hay determinadas conductas que facilitan la creación de un bebé. ¿Y cómo se hace, no? Pues mira, hay ciertas partes de nuestro cuerpo que nos facilitan que ese bebé se pueda crear. ¿Y cómo se crea? Bueno, pues entonces ahí como nos adentramos un poquito en explicar pues el acto sexual, ¿no? El hacer el amor, por así decirlo. Pero claro, también yo aquí soy un poquito eh, con el ojo, ¿no? Porque hay muchas veces bueno, pues que se ha tenido que recurrir incluso a técnicas de reproducción asistida y entonces a lo mejor hay veces que es importante también explicar que hay veces que hay que ir al médico para, bueno, o sea, es que depende un poquito de la situación personal, pero sobre todo, pues explicándoles realmente cómo vienen. Pues ese pene que se introduce en esa vagina, pues es una manera, porque además los niños de 5 y 8 años, el de 8 años sobre todo, te va a decir, ¡qué asco! ¿Vale? Hay un libro muy bueno que a mí me gusta mucho, que es Mamá puso un huevo, que ayuda muchísimo también a un poquito explicar eso, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Nos dicen también por aquí, Elena, cómo afrontar con nuestros hijos a la hora de tratar el tema del porno, que nos plantean que si hay que esperar a que lo descubran con sus amigos o adelantarse a ello. En base a tu experiencia, ¿cuál sería un poquito la propuesta que tú puedes compartir con O nosotros? sea, mira, un gran mito que suele existir es muchas veces que si se habla de estas cosas va a adelantar procesos o les va a despertar la curiosidad, ¿vale? Si el niño o la niña no está ahí, no le va a despertar nada. Entonces, es preferible que tú le expliques, mira, hay veces que incluso a papá, mamá, al tío, o sea, quien sea, le sale alguna publicidad en el ordenador y puede ser que esa publicidad es confusa. Entonces, hay veces que salen determinados vídeos de personas que si te resulta algo llamativo o un poco rechinante, que por favor me lo digas, ¿no? Y entonces mamá y papá te explicarán, o quien esté en casa, o sea, quiero decir, te explicará exactamente qué es lo que está pasando ahí.
¿de acuerdo? Porque si tú no le dices que eso es irreal, que eso es una cosa que no está bien, que eso es una cosa que lleva a, ¿qué es lo que puede pasar? Que se queden ahí mirando y ya eso active cerebralmente ese sistema de recompensa, bueno, entonces ahí nos metamos en líos. Entonces es muy importante poderlo abordar antes, previamente incluso, porque ya hay noticias que hablan. Cuando sale la noticia en la televisión, en un telediario salen, los niños se ha descubierto que ya la edad para acceder a este tipo de situaciones, el porno, es a los 8 años, 9 años. Ostras, oye, ¿sabéis de lo que está hablando? ¿Vale? Entonces, mi experiencia me dice que es mejor abordarlo antes, porque es un eje de prevención. Genial. Tendríamos aquí un momentito para estas dos últimas cuestiones que nos aparecen. Nos escriben desde el Colegio Cervantes, Maristas de Córdoba, y nos preguntan cómo poder explicar a un niño de 5 años a qué se deben sus primeras erecciones, ¿no? Tú lo comentabas ahora, como lógicamente ese proceso natural que se da en los chicos, pues bueno, pues el poder plantearlo. Eso por un lado, y algún libro para poder ayudar a explicarlo, a explicar todo esto mejor a chicos que están en quinto, sexto de primaria. Pues mira, el tema de las erecciones a mí me resulta como muy natural explicarles que hay ciertas partes de su cuerpo que son más sensibles. Entonces, esto es como cuando das una caricia, ¿no? Cuando das una caricia no es lo mismo sentirla aquí, que aquí hay gente que tiene cosquillas en unas determinadas partes del cuerpo y hay gente que no. Entonces, hay unas partes del cuerpo que realmente tienen un poquito más de sensibilidad. ¿Qué tienen más sensibilidad? ¿Qué quiere decir? Bueno, que sentimos un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que, por ejemplo, las elecciones de los niños de 5 años, bueno, o antes, ¿por qué es? Bueno, pues porque a lo mejor han podido rozar o se han podido tocar una zona que a ellos les gusta, que es cierto como gustirrinín, y entonces eso es como, pues igual que cuando sentimos un escalofrío, la piel se pone de gallina, pues cuando esa parte del cuerpo siente esa sensación, se pone en erección. ¿Vale? O sea, como un poquito de ahí. Y luego también explicarle, porque claro, es el tema de los chicos, pero el tema del clítoris de las chicas, también hay muchas veces que vemos a muchas niñas en las aulas de infantil que se pueden estar frotando pues, con una esquina de la silla, de la mesa, con una silla, ¿no? Pues eso también hay que abordarlo y también hay que explicarles que eso son zonas que son de gustirrinín, por así decirlo, pero que tenemos que, bueno, que tienen que aprender a tocarlas en determinados sitios, ¿de acuerdo? Que pertenece al terreno de lo privado. Ok. Bueno, pues mil gracias, Elena, por tu compartir. Había también algún papá, alguna mamá que nos hablaba, nos preguntaba acerca de los programas que se pueden trabajar acerca de la educación afectivo-sexual y eso está siendo ya una realidad en nuestros planes de acción tutorial, porque trabajamos en los módulos de educación emocional dentro de las propias asignaturas y se está pues, haciendo un trabajo además coordinado muy interesante a través de nuestra Europa marista. Así que, bueno, pues a través de estas 4 provincias, provincia del Hermitage, provincia de Compostela, Ibérica, Mediterránea y, por supuesto, el distrito de Europa Centro-Oeste de la provincia del Hermitage. Muchísimas gracias a todos y a todas. Me vais a permitir que, en nombre del equipo europeo de educación, pues agradezcamos el interés que habéis mostrado, queridos papás y queridas mamás, en participar. También a tantos compañeros y compañeras que estáis ahora mismo conectados a esta sesión, a este webinar, haciendo el salón de casa, el salón de audiovisuales de nuestros colegios, pues mucho, mucho más amplio. Ojo, también hay educadores y educadoras de obras sociales de nuestra institución marista, porque también estamos muy interesados en conocer cómo trabajar con nuestros chicos y chicas, las que están también en nuestros centros de menores, ¿no? Pues agradecerles también a ellos el interés. Agradecer al programa Feliz de la Fundación Edelvives, pues habernos permitido conectar contigo, Elena, ¿de acuerdo? Y habernos aportado en esta sesión tanto. Pues quedémonos con esta invitación de, como maristas, comprometidos a poder seguir estando en favor de la misión marista, ayudando también en este ámbito tan fundamental, tan vital, como es la educación afectivo-sexual. Aquí estamos para lo que necesitéis, para lo que necesiten, de cara a atender a nuestros chicos y nuestras chicas en ese proyecto personal de vida.
en este webinar concretamente, en esta etapa de infantil y primaria. Mirad, lo último que os vamos a invitar, si os apetece, es a poder activar vuestras cámaras porque haremos alguna fotillo ahora para poder compartirla. Y deciros también que el webinar estará a disposición en los próximos días, ¿de acuerdo? Estará a disposición en los próximos días para que también se pueda compartir. Mil gracias, mil gracias. San Marcelino Champañá sonríe de oreja a oreja por haber trabajado precisamente con tanto respeto, con tanto cariño, un tema tan importante para nosotros en nuestras familias y, como no, en esta que es tu casa, Casa Marista. Pues activamos las cámaras, nos ayudas, sonreímos todos a la de 3, ¿de acuerdo? Y nuestro compañero Isaac hará esa fotillo, ¿sí? Vamos a hacer hasta 3 con ese 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues 1, 2 y 3. Sí, señor. Vámonos con la segunda, ¿eh? A ver quiénes salen ahora en la segunda. 1, 2 y 3. Y la última de las ocasiones, que aquí hay alguien que me preguntaba por WhatsApp. José, que mira que si no salgo en la foto, no te preocupes, que vas a salir. Entonces, vamos con la última. 1, 2 y 3. Bueno, pues, merci beaucoup, thank you very much, gracias. Estamos conectados en esta casa de todos, que es la Europa Marista. Un abrazo muy grande. Cuidaros mucho. Chao. Que San Marcelino Champañá y la Buena Madre os bendiga. Chao. Cuidaros.